Buenos días, amigos. Me llamo Carmen Corona. Soy ahora Carmen Corona de Romo y vivo en los Estados Unidos desde hace más de 25 años. He sido maestra de traducción, maestra de idiomas y también traductora del inglés al español por mucho tiempo. Conozco bien los problemas a los que se enfrenta el traductor o el que habla de inglés a español. Constantemente veo en la televisión errores que me gustaría corregir, pero que no está en mi mano porque no sé quiénes son los que hacen los anuncios o quiénes son los que hacen los diálogos. Pero a través de estos módulos, de los cuales este será el primero, trataremos de ayudarlos a enfocar esos errores con un poquito más de atención. Los enfoques son situacionales. No vamos a tratar de la gramática estrictamente, vamos a tratar de las situaciones en las cuales se usan determinadas expresiones, términos, palabras, ciertamente. Comenzamos con la explicación del término hispano o latino. Ese término latino es muy antiguo y se refiere a los habitantes de una región de Italia que se llamaba el Lacio, que está situada aquí en la península itálica, en la región cercana a Roma. Cuando Roma se hizo un imperio, todo el territorio europeo y el norte de África pertenecían a Roma y se les llamaba lógicamente romanos o inclusive latinos, pero se circunscribía a toda esta región, inclusive parte de Inglaterra. Allí estuvieron también los romanos y dejaron un monumento que se llama el Muro de Adriano, el emperador Adriano, y ahí están todavía señales de su paso por esos territorios. Cuando los romanos empezaron a invadir todo este territorio, formaron grupos que también se consolidaron como nacionalidades. Y entonces aquí tenemos el siguiente lugar importante, que es España, porque los romanos llamaban a este territorio Hispania. Entonces de aquí tenemos derivado pues el nombre latino y de aquí tenemos derivado el nombre hispano. Como los españoles fueron los primeros que llegaron a América por este camino, primero por Cuba y toda esta región de México, y después se extendieron hasta acá, hasta mitad de los Estados Unidos, y luego siguieron bajando y hasta acá todo este territorio también fue de los españoles. Formaron 3 lugares centrales importantes: el virreinato de la Nueva España, el virreinato del Perú y el virreinato de la Nueva Granada, o sea, el de Colombia ahora. En estos 3 lugares, donde se centró la habitación de los romanos, de los españoles, ahí tenemos los lugares en donde principalmente se habla el español, pongamos
podríamos decir, educado. Entonces, cuando empiezan las emigraciones de estos territorios del sur, es decir, de México, los mexicanos ya estaban acá, en los Estados Unidos, pero empiezan a emigrar cuando los americanos ya querían todo este territorio. Entonces empiezan a subir todo este territorio. Y entonces tenemos que los hispanos, o latinos es un término todavía más general, se centran en estas partes de los Estados Unidos. La más importante es California. Es donde hay mayor número de hispanos, es decir, de los que hablan español. Después, en el territorio de Texas y Nuevo México, inclusive en Nuevo México, muchos no lo saben, el español es lengua oficial. Posteriormente, en Florida y esta zona, pero aquí no fueron los mexicanos los que se establecieron. Aquí fueron los de la zona Caribe, que no formó nunca virreinato y por lo tanto le faltó la norma lingüística que en México, en Colombia y en Perú sí existió. Posteriormente, con el tiempo, debido a los problemas sociales, económicos de todos estos territorios, los hispanos han ido subiendo para el norte, y entonces tenemos en Nueva York, y tenemos en Chicago, y tenemos en otras partes que son ya bastante más al norte, e inclusive en Canadá. En los Estados Unidos, la lengua española ha llegado a tener tan grande importancia que no la ha tenido ninguna otra de las lenguas que llegaron a los Estados Unidos de grupos raciales, étnicos, sociales, que llegaron a los Estados Unidos principalmente después de la Primera y de la Segunda Guerras Mundiales. Entraron por Nueva York muchos, por ejemplo, los italianos. Los italianos llegaron en cantidades enormes, y si ustedes han visto las películas del Padrino, se darán cuenta de que estos eran italianos que habían llegado empujados por la pobreza, por la guerra, por la necesidad. No tenían necesidad de salir, obligación de salir de su territorio. Tenían necesidad de trabajo y de mejorar su situación. Entonces entran por Ellis Island. Ellis Island es el lugar en donde está la Estatua de la Libertad, amigos. Recordemos eso. Por lo tanto, entran ahí, pero se asimilan rápidamente a la población americana. Es más, algunos inclusive llegan a americanizar sus apellidos o inclusive a olvidarlos. Yo conozco varios americanos de origen italiano que ya no saben pronunciar su nombre a la italiana, sino que lo pronuncian como si fuera apellido americano, inglés. Bueno, junto también, posteriormente llegaron irlandeses y llegaron otros grupos que también se asimilaron, trataron de asimilarse rápidamente a la población americana. Pero los hispanos, un sociólogo muy importante que es Giovanni Sartori,
en su libro La sociedad multiétnica, señala lo siguiente: los hispanos que han llegado en gran número, y para poner un ejemplo, en San Antonio, los hispanos somos mayoría, somos casi el 63% de la población de San Antonio. Y casi todos hablamos español, y en San Antonio, donde quiera que uno va, oye español. Pues como decía, los hispanos o latinos, que es como algunos prefieren ser llamados, son todos los que han llegado de los países, específicamente de los países de Centroamérica y algunos de Sudamérica, menos, pero la gran mayoría de México. Y se han establecido, como dije, en California, Nuevo México, Arizona, todo el sur de los Estados Unidos, Texas especialmente. Pero esta zona, la zona de Florida, ha sido más bien ocupada por hispanos provenientes del Caribe, que tienen otra forma de hablar, se llama dialecto, tienen otro dialecto. Ahora también hay gran cantidad de hispanos en Nueva York, y ahí es verdaderamente un conjunto muy grande de nacionalidades, no predomina ninguna realmente, y también en Chicago y otras regiones del norte de los Estados Unidos. De modo que la lengua española en los Estados Unidos es la segunda más extensa del mundo, y a través de los Estados Unidos la cultura hispánica, o principalmente mexicana, se ha extendido por todo el mundo. Recuerdo que no hace mucho estábamos en París, mi esposo y yo, y enfrente de nuestro hotel había varios restaurantes, y uno de ellos específicamente anunciaba comida Tex-Mex. No era comida mexicana, no era solo comida tejana, era la comida Tex-Mex, que es la adaptación de la comida mexicana a el estilo tejano. Por ejemplo, en México, hasta no hace mucho, no se conocían las fajitas. Las fajitas son creación tejana. Y precisamente las fajitas se vendían en París como comida Tex-Mex. Pues los hispanos, a diferencia de los otros grupos étnicos, socioétnicos, como decía Sartori, los hispanos no han tratado de manera realmente seria de disolverse, de asimilarse en la sociedad americana. Al contrario, ha formado grupos compactos, grupos en los cuales se habla ya no el español, se habla la lengua Tex-Mex, o la lengua que ellos han adaptado usando palabras del español y del inglés, adaptándolas. Por ejemplo, tenemos la palabra washateria. En español no existe tal palabra, pero ellos, los hispanos, popularmente hablando, usan este término para decir lavandería. Toman la primera parte del término, que es wash,
esa se llama la raíz, y la terminación del español, que es tiria, y entonces las juntan y hacen washateria. Esto es lo que se viene a llamar poco a poco el Spanglish. Bueno, pues la lengua española en esta zona de Florida ha sido densamente poblada también por personas del Caribe, primero los cubanos que salieron de Cuba por la revolución de Fidel Castro, los puertorriqueños que han salido de Puerto Rico debido a las desgracias que han sufrido de diversos tipos, los huracanes, las sequías, los problemas económicos, y recientemente por los venezolanos que han salido huyendo del gobierno de Maduro. Esta zona, por lo tanto, está densamente poblada de caribeños, y también la zona de Nueva York, tal vez predominen allí los caribeños. Esto nos da un mapa en que el español se ha extendido enormemente en el territorio de los Estados Unidos y ha producido el fenómeno que decíamos del Spanglish. El Spanglish, más que nada, en sus términos, dijéramos, más científicos, se llama code switching. Y es un fenómeno, no es que una persona esté hablando totalmente en inglés siempre y luego totalmente en español siempre, sino que cuando habla español y le falta una palabra que no conoce, usa la palabra en inglés y entonces la atrae y la modifica. Y este es el Spanglish, o sea, es la mezcla de ambos idiomas. El que no sabe inglés no lo entiende, y el que no sabe español no lo entiende. Para entenderlo hay que saber los dos idiomas, saber las dos lenguas más o menos para poder entender este code switching. Voy a poner un ejemplo. Cuando uno va a una misa bilingüe en Texas, no oye primero el texto en español y luego el texto entero en inglés, sino que oye un trocito del Evangelio, por ejemplo, o de las epístolas, un trocito en español y el siguiente trocito en inglés, y otra vez el siguiente trocito en español y el otro trocito en inglés, lo cual es lo que aquí llaman una misa bilingüe. No se entera uno de gran cosa después de eso, porque si no sabe las dos lenguas, se quedó a medias, y si no tiene el texto escrito, todavía peor. Bueno, amigos, pues este es el primer módulo de una serie que esperamos que sea útil para todos aquellos que trabajan con el idioma, ya sea en la televisión, en los medios de publicidad, en todos los periódicos, que ya casi no hay, pero bueno, algunos quedan, y ojalá que también para cualquier hablante de español o de inglés le ayude a enfocar un poco más los problemas que las lenguas se enfrentan una vez que están en contacto. Hasta aquí dejamos el módulo número 1 y los invito a seguir viendo estos módulos que serán sobre los temas que acabamos de mencionar. Muchas gracias.